Un día, mientras descansaba en casa, escuchó el sonido de ladrones irrumpiendo. Antes de que pudiera reaccionar, lo envolvieron fuertemente en una estera de bambú y lo arrojaron a un río, rodeado de nada más que oscuridad. La confusión lo envolvió y no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, eventualmente tuvo la oportunidad de mirar a su alrededor. Quedó completamente sorprendido al darse cuenta de que estaba en un lugar desconocido. Pero sus problemas no terminaron allí. Cuando vio su reflejo en el agua, se horrorizó. No era humano. En su lugar, vio una forma extraña, parecida a un huevo, mirándolo fijamente. Incluso pensó que podría ser algún tipo de disfraz y comenzó a entrar en pánico, preguntándose qué estaba ocurriendo. De repente, apareció una pantalla de estado ante sus ojos. Vio que ahora era una criatura llamada Huevo de Dragón. Luego, una voz que se hacía llamar la voz de Dios resonó. La voz le informó que ahora era un monstruo de rango F. Esta revelación solo aumentó su curiosidad sobre dónde había terminado. A medida que seguía haciendo preguntas, la voz repetía que no podía proporcionar más detalles. Sin embargo, la voz le dijo que ahora era la descendencia de un dragón, actualmente en una etapa temprana de desarrollo. Aunque sonaba asombroso, muchos huevos de dragón nunca alcanzaban la madurez porque eran muy codiciados, deliciosos y atraían a innumerables aventureros. Por eso, si la cáscara del huevo se rompía, enfrentaría una muerte inmediata. Esta comprensión solo hizo que el hombre se sintiera aún más aterrorizado y frustrado. Como si las cosas no fueran ya lo suficientemente malas, de la nada apareció una bestia de guerra oscura, acechante y ominosa. Sabiendo que era tan frágil como un huevo, porque bueno, era un huevo, comenzó a correr para salvar su vida. Pero pronto se dio cuenta de que correr no era la mejor opción para un huevo como él. Decidió rodar en lugar de correr. En el proceso, adquirió una nueva habilidad llamada resistencia a la caída. Cuando pensó que finalmente podría escapar, chocó contra un callejón sin salida. En lugar de rendirse, rápidamente ideó un plan. Gracias a la ligera resistencia que había desarrollado contra las caídas, decidió rodar su cuerpo directamente hacia la bestia de guerra, arrojándola por un acantilado y aplastándola en el proceso. Por suerte, también saltó junto con la bestia de guerra, pero no sufrió mucho gracias al cuerpo de la criatura que amortiguó el impacto. Esto le otorgó 12 puntos de experiencia y por eso, su nivel se disparó del nivel 1 al 5. Una voz del sistema anunció que había alcanzado el nivel máximo, y ahora tenía que elegir entre dos formas de evolución. Podía seleccionar una de dos especies, un dragón inferior o un dragón Wyrmling. El dragón inferior es una especie de dragón de rango D+, temido por los aventureros por su aliento de fuego. Mientras tanto, el Wyrmling es un dragón de rango D, famoso por su carne tierna, que es especialmente deliciosa cuando se cocina con salsa. Esto hace que sea cazado con más frecuencia por aventureros que el dragón inferior. Sin embargo, el Wyrmling tiene el potencial de crecer mucho más que cualquier otra especie. Con estas opciones, cualquiera asumiría que elegiría al dragón inferior, ¿verdad? Pero ese no fue el caso. La voz seguía recordándole que debía hacerse más fuerte, poniendo grandes expectativas en él. Aunque aún estaba confundido sobre lo que realmente significaba la voz, finalmente eligió al Wyrmling, esperando que eso lo hiciera más fuerte en el futuro. Poco después, su cáscara de huevo se rompió, revelando su forma de Wyrmling. Estaba emocionado al darse cuenta de que había recuperado sus brazos y piernas. Ahora, con una comprensión más clara de la situación, sabía que la voz quería que se hiciera aún más fuerte. Con un mejor entendimiento de la situación, y sabiendo que la voz quería que creciera, puso su mirada en convertirse en un dragón inferior, ganando más puntos y subiendo de nivel derrotando monstruos como lo había hecho antes. Afortunadamente, aunque con algo de mala suerte al mismo tiempo, una horda de bestias de guerra se abalanzó sobre él. Gracias a su nueva forma, logró derrotarlas a todas, aunque no fue fácil. Después de la batalla, su nivel se disparó hasta el 15. Sin embargo, justo cuando todo parecía ir bien, la soledad comenzó a invadir su mente después de 3 días viviendo solo. Durante ese tiempo, incluso había comido algunas setas venenosas, lo que, sin querer, le otorgó resistencia al veneno, pero también hizo su vida aún más difícil. El sistema ahora le había dado el apodo de torpe, y además comenzó a comer insectos asados, que describió como horribles, como una pesadilla. La sensación de soledad comenzó a abrumarlo, haciéndolo anhelar encontrarse, o al menos ver a otro ser humano.
Por suerte, 3 personas se acercaban a él. Un anciano, un hombre de mediana edad y una niña pequeña. Trató de actuar lo más amigable posible, esperando no asustarlos, pero parecía que sus expectativas eran demasiado altas. Estos humanos comenzaron a atacarlo, y fue entonces cuando se dio cuenta de que técnicamente era un monstruo comestible, algo que cualquiera querría cazar. Las 3 personas eran Grants, Daus Dogurmart y Miria Mireania. Todos eran cazadores hábiles con estadísticas impresionantes. Como resultado, fue bastante fácil para Grants y Daus atacar al dragón. Sin embargo, antes de que pudieran matarlo, Miria intervino, deteniéndolos. Esta acción dejó al dragón completamente asombrado, pero no fue el único sorprendido. Tanto Grants como Daus también quedaron atónitos. Los dos empezaron a discutir acaloradamente. Mientras Miria ignoraba su pelea y se concentraba en curar las heridas del dragón con su magia de restauración. Los moretones y el dolor del dragón comenzaron a desvanecerse, pero seguía paralizado, incapaz de moverse o ponerse en pie. El gesto de Miria tocó profundamente el corazón del dragón. Era la primera vez que encontraba a alguien que realmente se preocupaba por él y quería ayudarlo. Como resultado, el dragón empezó a desear quedarse al lado de Miria, si eso fuera posible. En ese momento, un rugido fuerte resonó en el bosque, seguido de gritos frenéticos y penetrantes. Los gritos y gruñidos provenían de la dirección en la que Grants y Daus habían ido. Instintivamente, Miria se levantó de inmediato, preparándose para enfrentar al monstruo que la esperaba. El dragón, sabiendo bien que Miria no podría derrotar a la criatura sola, luchó por levantarse para ayudarla, pero su cuerpo seguía paralizado por los ataques anteriores. Al final, Miria tuvo que enfrentarse al monstruo por su cuenta. Un tiempo después, el dragón se recuperó de la parálisis y se apresuró a llegar al lugar. Cuando llegó, quedó impactado al ver una enorme criatura conocida como el dragón de Roca Menor, con estadísticas 3 veces superiores a las suyas. Al darse cuenta de que no podía derrotar a ese monstruo solo, el dragón casi sintió el impulso de rendirse. Incluso antes de que comenzara la batalla, se sentía como si un humano se enfrentara a un elefante con las manos desnudas. Afortunadamente para el dragón, el monstruo no mostró interés en él y simplemente siguió su camino. Sin embargo, en el momento en que el dragón vio a Miria tendida en el suelo, pálida y dolorida, corrió hacia ella para evitar que el monstruo la lastimara. A pesar de que su cuerpo temblaba solo por cruzar la mirada con el monstruo, el dragón siguió adelante, atacando con todas sus fuerzas en un intento desesperado por salvar a Miria, vertiendo cada onza de energía en encontrar una forma de derrotar a la enorme bestia. Mientras el dragón miraba a su alrededor, buscando una oportunidad, se dio cuenta de que el anciano Grant ya había muerto, derribado por un golpe devastador del monstruo. Mientras tanto, Daus estaba atrapado bajo un árbol caído, sangrando abundantemente y al borde de la muerte. Ahora, el dragón tenía que enfrentarse solo al monstruo si quería salvar tanto a Daus como a Miria. El dragón rápidamente ideó un plan para usar su habilidad de rodar y esquivar los ataques del monstruo, atrayéndolo hacia el otro lado del bosque. Dado que era bastante rápido, el dragón creía que tenía más posibilidades de salvar a ambos al despistar a la enorme criatura. Sin embargo, el monstruo seguía siendo demasiado fuerte para él, incluso mientras intentaba esquivar sus ataques. El monstruo continuó atacando al dragón una y otra vez, y con su rápida velocidad de recuperación, el dragón se dio cuenta de que no tenía más opción que salvar solo a uno de los dos. Después de pensar, decidió recoger a Miria del suelo y correr hacia el bosque, a pesar de que él también estaba gravemente herido. El dragón se mantuvo enfocado, mientras buscaba una aldea que pudiera ayudar a Miria a sobrevivir. Finalmente, cuando encontró una aldea, corrió hacia los aldeanos y les suplicó ayuda para Miria. Sin embargo, en lugar de ayudar al dragón, los aldeanos empezaron a atacarlo, lanzándole piedras desde todas direcciones. Finalmente, el dragón se vio obligado a abandonar a Miria con los aldeanos y huir por su cuenta. Cuando regresó al bosque, su cuerpo estaba exhausto y colapsó en el suelo. Pasaron 2 días y Miria finalmente despertó después de descansar. Mariel, uno de los aldeanos, y probablemente alguien cercano a Miria, comenzó a informarle que estaba gravemente herida, pero afortunadamente la hemorragia se había detenido. Mariel también le dijo que tanto Daus como Grants habían muerto. Afortunadamente, Miria había escapado de esa horrible muerte. Al escuchar esto, Miria comenzó a cuestionarse a sí misma. Mariel acarició suavemente el cabello de Miria, expresando su alegría de que ella hubiera regresado a salvo.
Mariel no podía dejar de pensar en cómo Deus había llevado a Miria, que resultó ser su discípula, al bosque para matar al dragón de piedra. Entonces, Miria dijo que lo único que recordaba era que había entrado en el bosque, y eso era todo. No tenía memoria de haber escapado del monstruo ni de haber regresado a la aldea, así que incluso le preguntó a Mariel si había sido él quien la había salvado, ya que estaba muy segura de que alguien la había llevado de vuelta a la aldea. En ese momento, Miria pensó que probablemente había sido el dragón quien la salvó. Sin embargo, seguía muy confundida por ese horrible evento. Mariel la dejó descansar un poco más. Mientras tanto, el dragón entrenaba día y noche para mejorar su nivel. Había ideado una estrategia para matar la mayor cantidad posible de monstruos de la Guerra Sombría. Cada vez que atrapaba a un gusano, lo obligaba a usar su habilidad para invocar a sus compañeros. De esta manera, el dragón solo necesitaba atrapar uno, pero obtenía muchas habilidades poderosas. Con la adquisición continua de habilidades y la creación de agujeros, la voz del sistema anunció que el dragón finalmente podría evolucionar nuevamente. La primera evolución es una especie de rango D llamada dragón infantil, la evolución normal de un dragón joven. Aún está en proceso de desarrollo, pero sus habilidades físicas han mejorado significativamente. La segunda evolución es dragón infantil de mármol, de rango D+, con piel transformada en patrones parecidos a gotas de agua, poseyendo habilidades mágicas superiores a las de otros dragones. La tercera evolución es dragón angelito del mar. Un dragón experto en usar magia blanca. Los dragones a menudo cooperan con los humanos porque existen otras especies amigables, aunque su potencial de combate no es alto. Sin embargo, la última especie en la lista es el dragón infantil de la calamidad de rango D. Este es el hijo de un dragón maligno que trae desastres, y es un objetivo prioritario para la exterminación. Sin embargo, con alta inteligencia, a menudo engañan a los humanos usando la habilidad de transformarse en humanos. Con estas opciones, al dragón le costó elegir la forma de evolución adecuada para él. Pensó que el dragón angelito sería una gran opción por su habilidad para usar magia blanca, pero cuando vio que el dragón infantil de la calamidad podía transformarse en humano, reconsideró. Entonces, ¿qué eligió el dragón al final? A pesar del intimidante nombre dragón infantil de la calamidad, decidió arriesgarse. Sin embargo, al revisar su lista de habilidades, se sorprendió al descubrir que la habilidad transformación humana no estaba disponible. En ese momento, se dio cuenta de que la voz podría haber insinuado que debía cumplir ciertas condiciones para desbloquear esa habilidad específica. Esto hizo que el dragón se arrepintiera de haber elegido la especie calamidad en lugar del más pequeño dragón angelito. Sintió como si la voz lo hubiera engañado, lo que lo frustró profundamente. El dragón también empezó a entender que títulos como mente aliviada y camino errante influirían en sus futuras opciones de evolución. Como había regresado al nivel 1, sus estadísticas se redujeron significativamente. También notó que las dos habilidades anteriores habían aumentado sus puntos de experiencia, por lo que ahora tenía que recolectar más puntos sin tener oponentes cercanos. Sin embargo, su suerte parecía mala cuando apareció un monstruo poderoso. El dragón quedó atrapado en la telaraña del monstruo, incapaz de moverse. Este monstruo aterrador era Taran Rouge, una araña feroz. Al ver el horror de la araña, el dragón no podía soportar la idea de ser devorado por esa criatura. Como su fuerza actual era insuficiente y la diferencia entre sus estadísticas era demasiado grande, lo más inteligente que el dragón podía hacer en ese momento era escapar, usando su habilidad de rodar. El dragón intentó correr lo más lejos posible, pero terminó atrapado en un acantilado. Necesitaba pensar rápidamente para evitar una muerte trágica. Después de intentar idear muchas estrategias y rutas de escape, la mejor opción era volar hacia el otro lado del acantilado. Sin embargo, la araña Taran Rouge era más ágil de lo que pensaba, saltando fácilmente al otro lado sin obstáculos. El dragón tuvo que reconsiderar su siguiente movimiento. Por suerte, encontró un gusano de sombra en el camino y lo atacó, aplastando su cuerpo y ganando puntos de experiencia al instante. Esto le permitió mejorar sus estadísticas, poniéndolas casi a la par con las de la araña. Cuando la araña escupió veneno, no sabía que el dragón tenía resistencia al veneno. El dragón notó que la araña no atacaba después de rociar veneno, probablemente esperando para verificar si su oponente había muerto.
El dragón ideó rápidamente un truco para derrotar a la araña de inmediato. Ganó 104 puntos de experiencia y una serie de habilidades, subiendo 14 niveles. Un día después, el dragón despertó en una cueva. Viendo este lugar como un refugio ideal, planeó renovar la cueva de manera que los humanos pensaran que era una criatura civilizada. Primero, quería encontrar una cama para dormir, pero al saber que no había camas en el bosque, decidió usar la piel de un oso como colchón. Al salir de la cueva para comenzar su día, se encontró con una forma extraña, como una criatura viscosa. Incluso con su habilidad de observación, el dragón no pudo identificar a la criatura, como si fuera una trampa viral en un juego. Sin embargo, decidió no preocuparse y continuó su día en lugar de pensar demasiado en ello. El dragón comenzó a buscar comida, y gracias a sus habilidades de observación, podía distinguir entre hongos comestibles y venenosos. Incluso encontró un hongo con sustancias narcóticas, pero no le dio mucha importancia y continuó su regreso a la cueva. En el camino, descubrió algunas decoraciones abandonadas, pensando que podrían ser de alguien del pueblo. Como su objetivo principal era recolectar materiales para renovar la cueva, pensó que tomar algunas cosas no haría daño. Vio una gran estatua de oso y 2 ollas, pero solo decidió llevarse las 2 ollas para usarlas en la cocina. Sin embargo, al dejar la estatua de oso en una esquina de la cueva, el dragón fue repentinamente atacado cuando la estatua de oso lo golpeó en la cara. Resultó que tanto la estatua de oso como las 2 ollas eran monstruos, llamados oso de arcilla y tortuga de olla, respectivamente. El dragón hizo todo lo posible para luchar, pero estos monstruos eran demasiado resistentes. No podía causarles ni una grieta. Además, los monstruos también tenían la capacidad de recuperarse, lo que hacía las cosas aún más difíciles. Sin embargo, el dragón ideó una nueva habilidad llamada Estrella Fugaz. Voló alto en el cielo, llevando a las tortugas de olla y estrellándolas contra el suelo, ganando así 36 puntos de experiencia. Pero pensando que solo tenía que enfrentar a un oponente, la tortuga de olla aún no se rendía, y la estatua de oso también se transformó en una gran boca con dientes afilados. El dragón vio esto como una buena oportunidad para actuar. Entonces metió la tortuga de olla en la boca de la estatua transformada, y luego usó la habilidad Estrella Fugaz para atacar al oso. Esto finalmente le dio la victoria. El dragón ganó 388 puntos de experiencia solo por derrotar al oso, ayudándolo a alcanzar el nivel 33. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo estaba bien, la tortuga de olla aumentó de tamaño repentinamente. Cuando el dragón casi aceptó que este podría ser su final, apareció de repente un lindo lagarto negro. Este lagarto resultó ser Venem, pero no cualquier Venem. Era la princesa Lecherta, un monstruo astuto con la habilidad de envenenar a sus presas y luego huir. Después de que la presa se debilitara, regresaba para recolectar carne. La princesa Lecherta también tenía la capacidad de crear un antídoto para su veneno, permitiéndole negociar con sus enemigos para salvar su vida intercambiando el antídoto. Cuando el lagarto mordió al dragón, su fuerza comenzó a debilitarse. Al darse cuenta de que se estaba debilitando por el veneno, el dragón entendió que la única forma de sobrevivir era mantenerse alerta y posiblemente negociar con el lagarto. Planeó atraer a Lecherta al acantilado, donde había luchado contra la araña antes, para acorralarla y negociar por el antídoto. Antes de que el dragón pudiera llevar a cabo su plan, se dio cuenta de que el lagarto era mucho más fuerte de lo que pensaba. Sin embargo, parecía que el lagarto no tenía sentido de la orientación, y como resultado, casi cayó por el acantilado y se precipitó hacia su muerte si el dragón no hubiera saltado para salvarla. El dragón se sintió culpable al pensar que el lagarto podría morir por su culpa, y además, si ella moría, no habría antídoto para él. Mientras tanto, Miria se siente culpable por las muertes de Deus y Grans, creyendo que todo fue culpa suya. Decide buscar al dragón sola, ya que no puede contarle a nadie en la aldea sobre sus intenciones. De vuelta con el dragón, se siente confundido y se sonroja al darse cuenta de que está acostado demasiado cerca del lagarto. Recordando el episodio anterior, esto creó una situación incómoda que lo dejó aún más confundido, sin saber cómo manejarla. El dragón quería renovar su pequeña cueva y finalmente completó esa tarea. Ahora la cueva estaba completamente decorada. Todos los rincones de la cueva estaban dispuestos de la misma manera en que lo haría un humano.
Aunque tuvo bastantes dificultades para reunir los materiales necesarios para la renovación, gracias a los restos del oso de arcilla que luchó en el episodio anterior, el dragón pudo crear todo lo que necesitaba. Resulta que el oso de arcilla es una bestia mágica creada por el alquimista Alchemia, y su arcilla conserva magia incluso después de dejar de funcionar, lo que la convierte en un excelente material para fabricar herramientas mágicas. Al ver su trabajo, el dragón pensó que ningún visitante creería que era un dragón malvado e incivilizado. Algunos incluso podrían pensar que era un talentoso alfarero. Volviendo al episodio anterior, después de salvar al lagarto de una caída fatal, el dragón se sintió confundido al despertar y ver al lagarto acostado justo a su lado. Parecía que al lagarto le había tomado cariño por alguna razón desconocida. Lo bueno era que el dragón concluyó que el lagarto debía haberle dado el antídoto mientras estaba inconsciente, ya que cuando despertó se sintió sano nuevamente. Sin embargo, desde entonces, el lagarto lo había seguido a todas partes y ahora también estaba en su cueva. Aunque el dragón había salvado al lagarto, la idea de que ella pudiera matarlo mientras dormía seguía cruzando por su mente. Además, se habían quedado sin comida, ya que los espíritus Monoshouju se llevaron toda la carne que el dragón había dejado secando. Ahora que la renovación de la cueva estaba completa, era hora de que fueran a buscar comida. Con 2 cazadores juntos, encontrar comida fue mucho más fácil que antes. El dragón también elogió al lagarto por su inteligencia y astucia. Aunque no podían comunicarse con palabras, ella entendía y seguía las peticiones del dragón. Después de un largo día de caza, los dos tenían una gran cantidad de carne para comer. El dragón también mejoró sus habilidades culinarias más que nunca. Sin embargo, por más que lo intentara, el dragón seguía sintiéndose confundido cada vez que el lagarto se acercaba. Mientras dormía, al día siguiente, el lagarto le pidió al dragón que la acompañara a ver algo. El dragón pensó que podría ser un plato delicioso, pero resultó ser un hongo venenoso con un olor desagradable. Como al lagarto le gustaban los alimentos venenosos, se sintió atraída por el horrible olor de ese hongo, que olía a carne podrida. Aunque el dragón quería dejarle el hongo, no soportaba el hedor y regresó a su cueva. No podía soportar el olor a carne podrida todo el día. Mientras discutían ligeramente sobre esto, el lagarto se sorprendió de repente por algo. Cuando el curioso dragón giró la cabeza, también quedó atónito al ver un monstruo de 2 cabezas cargando hacia ellos. Este monstruo de rango D+ se llamaba Cabeza Gemela. El nombre lo decía todo. El dragón pensó que si hubiera estado enfrentando al monstruo solo, probablemente habría huido hace tiempo. Sin embargo, dado que el lagarto estaba con él, necesitaban asegurarse de destruir a la fea criatura en ese momento. De lo contrario, el monstruo podría seguirlos hasta la cueva, y ese sería el peor escenario posible. El dragón planeó que el lagarto negro usara una potente dosis de veneno, capaz de derrotar al monstruo en un solo golpe, ya que la criatura no tenía resistencia al veneno. Sin embargo, con las muchas habilidades depredadoras del monstruo, sus posibilidades de éxito eran escasas. Aún así, el dragón aceptó el riesgo, decidiendo actuar como señuelo para atraer la atención del monstruo hacia sí mismo. El lagarto negro se movió silenciosamente para atacar, pero parecía que el monstruo tenía un sentido especial para detectar amenazas. La criatura vio a través de su plan, y el lagarto negro recibió un golpe directo de su ataque. El dragón inmediatamente saltó para salvar al lagarto negro. Aunque parecía que estaban ganando ventaja, la realidad era muy diferente. A pesar de la difícil situación, el dragón persistió con el plan original, y como dice el refrán, el trabajo duro da sus frutos. Finalmente lograron golpear al monstruo con una dosis letal de veneno. Sin embargo, las cosas no siempre salen como se planean. El monstruo usó su cabeza restante para evitar que el veneno se propagara por todo su cuerpo. En esta situación, el dragón no tenía otra opción más que seguir luchando si quería sobrevivir un día más. Mientras tanto, en algún lugar del bosque, un aldeano descubre a Miria. Cuando le preguntaron por qué estaba sola, Miria explicó que Mariel le había dado algo de trabajo que hacer. Al escuchar esto, los aldeanos le creen y no hacen más preguntas. Mariel se siente frustrado una vez más, pero los aldeanos comentan que parece que Miria se está culpando a sí misma por las muertes de Daus y Granz, lo que podría ser la razón de su comportamiento imprudente en los últimos días. Los aldeanos también mencionan que hay rumores de que alguien parecido a Deus ha sido visto en los alrededores. El rumor de que Deus estaba vivo se había extendido entre los aldeanos.
Mariel agregó que un aventurero que pasó por el pueblo esa mañana parecía bastante sospechoso y tenía cierto parecido con Dawes. Para aliviar la tensión y la ansiedad que el rumor estaba causando, especialmente a Miria, Mariel decidió pedir ayuda a un gremio de aventureros externo para investigar y verificar la situación. Mientras tanto, el dragón seguía luchando con dificultad contra el monstruo de 2 cabezas. Peor aún, el lagarto negro había huido a algún lugar, casi sin sangre. El dragón estaba confundido, sin saber si perseguir al lagarto o continuar enfrentando al monstruo. Al final, decidió seguir al monstruo. Aunque podría haber dejado que la criatura muriera desangrada, no podía aceptar la idea de que un monstruo así siguiera existiendo, respirando el mismo aire que seres inocentes como Miria y el lagarto negro. En lugar de esperar, estaba decidido a matar al monstruo de inmediato. Sin embargo, durante la persecución, perdió de vista al monstruo. Luego cambió de dirección para buscar al lagarto negro, por quien estaba muy preocupado. Incluso rezó para que no le hubiera pasado nada malo, ya que era el primer amigo que había hecho. El dragón estaba tan preocupado que estaba dispuesto a renunciar a su habilidad de transformarse en humano, solo para garantizar la seguridad del lagarto. Como en ocasiones anteriores, parecía que el dragón era una criatura afortunada. Con una oración, logró encontrar rápidamente al lagarto negro. Aunque ella no estaba bien, al menos seguía con vida. En lugar de continuar buscando al monstruo, el dragón decidió regresar a su cueva para que el lagarto negro pudiera descansar. Mientras tanto, 2 miembros del gremio de aventureros, Melutia y Juno, estaban vagando por el bosque. Parecía que ellos eran los que Mariel había contratado para investigar los rumores de que Dawes estaba vivo y los misteriosos monstruos que aparecían alrededor del pueblo. Melutia estaba muy emocionada por descubrir cosas en el bosque, especialmente por encontrarse con uno de los miembros más fuertes, el dragón de piedra. Mientras Melutia y Juno discutían sobre su extraña misión, accidentalmente descubrieron la cueva del dragón. Se sorprendieron al ver los elegantes objetos que había afuera de la cueva. Melutia incluso pensó que esta cueva podría ser un santuario para un dios dragón. Sin embargo, al entrar, ambos se sorprendieron al ver que el interior de la cueva parecía una casa, excepto que estaba dentro de una cueva. Melutia concluyó entonces que esto podría ser el escondite de una banda de ladrones. Pero no había informes recientes de saqueos enviados al gremio. Esto hizo que Melutia sospechara. Decidió que debían abandonar ese lugar lo antes posible, porque quien viviera allí debía ser muy fuerte para sobrevivir en un lugar tan peligroso. Antes de explorar más, Melutia pensó que sería buena idea pedir refuerzos, ya que solo estaban ellos 2. Justo cuando se disponían a salir de la cueva, Melutia sintió un aura sospechosa a su alrededor y escuchó un ruido extraño en algún lugar. Un monstruo de apariencia humana apareció, esperándolos en la entrada. Juno estaba asustado, pero Melutia intentó mantenerse lo más tranquila posible. Aunque su corazón temblaba, cargó directamente hacia el monstruo sin dudarlo. Como resultado, el monstruo fue lanzado por los aires. En este punto, tal vez te preguntes qué clase de monstruo era o quién era. Resultó ser el dragón desde el principio. Poco tiempo antes, cuando el dragón y el lagarto negro regresaban a la cueva, descubrió que había un humano adentro. Como siempre había rezado para encontrarse con un humano, el dragón comenzó a preocuparse de que el humano pudiera asustarse al verlo en su forma de dragón. Por lo tanto, decidió usar su habilidad de transformación para tomar forma humana por primera vez. Sin embargo, las cosas salieron terriblemente mal, ya que su forma humana resultó ser aún más aterradora que su forma de dragón. Después de conocer a estos humanos, parece que el dragón nunca se queda sin enemigos, y esta vez los que lo perseguían eran los Shouju, los espíritus mono. Los Shouju constantemente robaban la comida del dragón. Resulta que los Shouju no querían que el dragón permaneciera en su territorio, incluida la cueva donde vivían el dragón y el lagarto negro. Así que, un día, cuando los Shouju volvieron a robar la comida del dragón, este decidió contraatacar. Esta vez, el dragón le pidió al lagarto negro que cubriera sus carnes secas con veneno, para que cuando los espíritus monos las robaran, pudieran vengarse. A medida que la situación entre el dragón y el grupo de Shouju se volvía tensa, apareció el líder del grupo, conocido como Gran Shouju. Este gran líder tomó al lagarto negro como rehén, mientras que el dragón capturó a sus secuaces. A medida que las negociaciones se volvieron tensas, el dragón propuso un trato al gran jefe. A cambio de la libertad del lagarto negro y de él mismo,
proporcionaría un antídoto para salvar la vida de los secuaces de Shouju. Sin embargo, el gran jefe fue implacable, decidido a matar al dragón a cualquier precio. Al darse cuenta de que solo negociar no funcionaría, el dragón usó sus habilidades de observación y descubrió que los Shouju veneraban los duelos como una forma de determinar al más fuerte. Con esto en mente, el dragón decidió que desafiar al gran jefe a un duelo podría ser su única oportunidad de asegurar la libertad para él y el lagarto negro. Con esta información, el dragón ideó una idea para provocar al gran jefe a aceptar. Le preguntó si quería resolver las cosas con un duelo, con la condición de que el ganador obtendría lo que quisiera. Aunque al principio el gran jefe no quería aceptar esta propuesta, finalmente aceptó cuando el dragón comenzó a pisotear su orgullo. Sin embargo, antes de que comenzara la batalla, el gran jefe usó una gran cantidad de MP para crear un muro gigante y asegurarse de que nadie pudiera escapar de la batalla. Al comenzar la batalla, el dragón se movió por el campo de batalla usando su habilidad de rodar, lo que irritó al gran jefe porque pensó que el dragón no se tomaba en serio su batalla sagrada. A medida que la ira del gran jefe aumentaba, el dragón encontró una apertura y lo derribó. Sin embargo, el gran jefe era más fuerte de lo que nadie podría imaginar. El dragón tuvo que esforzarse el doble para derrotarlo, y a pesar de estar agotado después de crear una barrera y luchar, el gran jefe aún conservaba suficiente energía para aumentar significativamente su velocidad. Finalmente, el gran jefe se volvió mucho más rápido. Sin embargo, el dragón utilizó toda su fuerza superior para asegurarse de tener la última risa. Cuando pensó que había ganado, ambos cayeron al suelo exhaustos, resultando en un empate. Todos los presentes en la pelea se preguntaban quién había ganado. Cuando el dragón despertó, también se preguntaba si había ganado. Como resultado, el dragón derrotó al gran jefe, y ahora todos los Shouju vivían en armonía con él. Sin embargo, parecía que el dragón empezaba a tener problemas para alimentar a todos los Shouju, especialmente porque su suministro de comida estaba agotándose. Sin embargo, el dragón se dio cuenta de que los Shouju tenían manos parecidas a las humanas, por lo que sería razonable aprovechar esa habilidad. Así que decidió enseñarles algunos trucos y habilidades para hacer tareas domésticas, permitiéndole relajarse como un rey. Sin embargo, durante este tiempo, el dragón parecía haber olvidado por completo prestar atención al lagarto negro, haciendo que ella se sintiera triste y olvidada. En otro desarrollo, Daus estaba monitoreando las actividades del dragón desde el bosque. Expresó su admiración por los esfuerzos del dragón y su progreso al entrenar a los Shouju. Parece que los rumores sobre Daus son ciertos, pero esta vez emite un aura maligna a su alrededor. Daus luego confiesa que planea destruir su propio pueblo, aunque aún no se explica el contexto ni la razón detrás de esta acción. Mientras tanto, en la aldea de Mariel, ella tiene problemas para encontrar a Miria, por lo que pide ayuda a uno de los aldeanos. Aunque desea unirse a la búsqueda, los aldeanos le recuerdan que, como jefa de la aldea, tiene prohibido hacerlo. De vuelta en la cueva del dragón, al darse cuenta de que no había prestado atención al lagarto negro, comienza a buscarla en la zona. El dragón pensó que tal vez el lagarto estaba molesto por lo ocurrido antes. Afortunadamente la encontró a salvo. Sin embargo, cuando estaban a punto de regresar a la cueva para verificar las cosas, el lagarto negro detectó algo sospechoso acechando en el bosque. Como se esperaba, una manada de lobos Mahar los rodeó. Con su fuerza y habilidades, los dos unieron fuerzas para luchar contra los lobos. El dragón utilizó su fuerza superior para atacar, mientras que el lagarto negro usó su mordida venenosa para eliminarlos. Sin embargo, con el tiempo, el dragón se dio cuenta de que el número de lobos Mahar estaba aumentando sospechosamente rápido. Cuando intentó usar su habilidad de observación para analizar la situación, no pudo ver las estadísticas de la manada de lobos. Esto lo hizo sospechar que alguien estaba controlando a los lobos, impidiéndole reunir información como antes. En medio del caos, el dragón escuchó un grito fuerte que atrajo inmediatamente su atención. Resultó ser Miria, quien también estaba en el bosque. Miria también estaba siendo perseguida por los lobos Mahar, y en su mente quería que la siguieran para evitar el peligro a los aldeanos. Aunque en la aldea había una piedra protectora, un brillante cristal que repelía a los monstruos, Miria estaba decidida a hacer todo lo posible para proteger a la gente inocente. Sin embargo, la persona que controlaba a los lobos parecía saber mucho sobre la piedra protectora.
e hizo que los lobos atacaran a Miria antes de que pudiera protegerse. Justo entonces, el dragón apareció y la salvó a tiempo. Miria quedó impactada al ver a un dragón negro frente a ella. El dragón dejó al lagarto negro al cuidado del grupo Shouju y rápidamente se apresuró a salvar a Miria. Cuando el controlador de la manada de lobos, Mahar, vio al dragón, se retiró de inmediato. Después, Miria y el dragón comenzaron a comunicarse entre sí, comprendiendo gradualmente el lenguaje del otro. Miria expresó su gratitud al dragón por salvarla, y también compartió que la razón principal por la que había entrado en el bosque era para buscar a las personas desaparecidas, incluyendo a Daus. Durante la conversación, Miria nombró al dragón Irusia, aunque al principio no le gustaba el nombre. Sin embargo, más tarde el dragón lo aceptó, y oficialmente tuvo un nombre. Su conversación fue interrumpida cuando escucharon pasos acercándose. Se sorprendieron al ver a Deus montando un lobo Mahar, junto con un pequeño dragón de piedra, acercándose con la intención de destruir la aldea. Miria no podía creer que Daus pudiera cometer crímenes tan horrendos contra el lugar que una vez llamó hogar. Irusia tampoco podía entenderlo. ¿Por qué Daus podría llevar a cabo una venganza tan brutal solo porque no fue rescatado a tiempo? Al darse cuenta de que la situación era demasiado peligrosa y de que no podía enfrentar a Deus en el bosque, Irusia rápidamente llevó a Miria de regreso a la aldea para asegurar su seguridad. Sin embargo, parecía que Irusia no se movía lo suficientemente rápido. Afortunadamente, el lagarto negro apareció a tiempo y ayudó a Irusia a llevar a Miria a salvo. Mientras Irusia realizaba su misión de rescate, el lagarto negro se enfrentó al enemigo sola, tratando de detenerlos para dar tiempo a Irusia y Miria de escapar. Mientras huía, Irusia susurró una disculpa al lagarto negro por dejarla sola en esa difícil y tensa batalla. Incluso Miria se preguntaba si el lagarto negro era amiga de Irusia. Mientras Irusia y Miria intentaban llegar a la aldea, antes de que apareciera el dragón de piedra, Daus estaba casi en la puerta de la aldea, cargando un huevo de dragón de piedra. Gregory, a quien Mariel había pedido buscar a Miria, también apareció cerca de Daus. Mientras tanto, Irusia sabía que en su estado actual no podía derrotar a Daus ni al dragón de piedra. Pidió a la voz que le mostrara las posibles opciones de evolución una vez que alcanzara el nivel máximo. La primera opción era un pequeño dragón del arco, de rango C, con gran inteligencia y habilidades de apoyo en magia curativa. En los cuentos de hadas, este tipo de dragón suele ser asistente del héroe. Sin embargo, sabiendo que las habilidades de apoyo no tendrían estadísticas altas, Irusia rechazó esta opción. La segunda opción era un dragón artificial de rango C con 6 brazos, que a pesar de tener estadísticas bajas, podía controlar muchas herramientas y armas al mismo tiempo. Sin embargo, como no había armas cerca, Irusia también la rechazó. La tercera opción era el draconiano oscuro inferior de rango desconocido. Era un dragón humanoide de clase baja con escamas oscuras, no un monstruo sino una subraza. Como Irusia no era bueno luchando, también rechazó esta opción. Luego se le presentaron 2 opciones más. La primera era el dragón rodante de rango C, especializado en velocidad, más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. La segunda opción era el Jormungand, un dragón venenoso de rango C+, con forma de serpiente. Se decía que nadie podía sobrevivir después de ser envenenado por él. Sin embargo, Irusia no eligió ninguna de estas 2 opciones, decidiendo mantener su forma actual. Mientras tanto, Miria no podía creer que Dawis hiciera cosas tan terribles a la aldea, especialmente porque una vez fue amado por todos, especialmente por los niños. Sin embargo, parecía que era un amor unilateral, ya que Deus no sentía lo mismo hacia ellos. Mientras tanto, en la aldea, Gregory preguntó a los niños que jugaban cerca del bosque si habían visto a Miria. Uno de ellos reveló accidentalmente que la habían visto y que había ido al bosque. Segundos después, Daus aparece en la aldea montando su lobo Mahar. Los niños, que una vez amaron y respetaron a Deus, corren hacia él, sin saber que ya no es la persona que conocían. Incluso Gregory se sorprende al ver esta escena. Cuando los niños se acercan a Daus y le preguntan si pueden montar al lobo, Daus de repente desenvaina su espada y arremete contra ellos. Gregory reacciona rápidamente, ordenando a los demás niños que corran por sus vidas. Irusia y Miria también llegan después de elegir la ruta más corta hacia la aldea. Al llegar, Deus había desaparecido.
pero Gregory seguía luchando contra el lobo Mahar. Aunque el lobo tenía estadísticas más altas que Gregory, logró matarlo, dejando a Irusia asombrado por su fuerza. Inmediatamente, Miria e Irusia corrieron hacia Gregory por reflejo, preparados para ayudar si era necesario. Gregory se sorprende al ver a Miria junto al dragón, pero antes de que la situación se agrave, Miria rápidamente le explica que Irusia es su aliado. Dado que Gregory confía mucho en Miria, accede a permitir que Irusia los acompañe, para detener a Deus antes de que cause más desastre en la aldea. Al llegar al centro de la aldea, los tres se quedan atónitos ante la terrible escena que tienen ante ellos. Había sangre por todas partes, y los cuerpos de ancianos y niños estaban esparcidos por el suelo. Incluso Gregory no comprendía lo que Deus estaba pensando, y sabía que esto no terminaría a menos que lo detuvieran con violencia. Lo peor era que Deus sostenía el huevo del dragón de piedra, lo que significaba que el dragón vendría pronto a recuperarlo y la situación empeoraría aún más. Deus estaba amenazando a cada aldeano, mientras Gregory e Irusia hacían todo lo posible por salvar a la mayor cantidad de personas posible. Los aldeanos se sorprenden al ver a Gregory con un dragón, e incluso algunos dicen que no deben acercarse a Irusia bajo ninguna circunstancia. Mientras la aldea se evacúa lentamente, Irusia y Gregory ven esto como una oportunidad para acercarse a Deus y detenerlo. Mientras intentan detener a Deus de causar más daño, Irusia también se asegura de que los aldeanos puedan evacuar de forma segura y sin peligro. Irusia decide usar su habilidad de observación en Deus, para ver si tiene alguna habilidad especial. Sin embargo, se sorprende al ver solo una ventana de estado vacía. En ese momento, Irusia se da cuenta de que alguien podría estar controlando a Deus. Esto lo coloca en un dilema: si no debe mostrarle piedad a Deus porque necesita recuperar el huevo, o si debería perdonarlo, porque Deus seguía siendo un humano y podría estar siendo controlado. Mientras pensaba, el pequeño dragón de piedra llegó a la aldea, lo que indicaba que la situación se volvería mucho más difícil a partir de ese momento. Al darse cuenta de que había perdido demasiado tiempo, Irusia decidió que debía recuperar el huevo de Deus a toda costa. En ese momento, descubrieron que Deus estaba trepando una torre, haciendo que Irusia entendiera que probablemente planeaba escapar. Mientras Irusia corría hacia la cima de la torre con la esperanza de recuperar el huevo, el pequeño dragón de piedra lo atacó de repente. Irusia pensó que tal vez el dragón malinterpretó que intentaba atacar el huevo, pero fuera cual fuera la razón, aún tenía que recuperarlo. Mientras tanto, el pequeño dragón de piedra se descontroló, creando fuertes vientos y haciendo que el suelo de la aldea temblara mientras rugía con furia. El daño que Deus había causado antes se había cuadruplicado. Ahora había más cadáveres esparcidos por el suelo. Gregory gritó inmediatamente para que todos evacuaran lo antes posible, mientras Deus seguía tomando rehenes para matar. Irusia corrió rápidamente hacia el pequeño dragón de piedra y se sorprendió al ver sus estadísticas. El dragón había crecido mucho más y era más fuerte que la última vez que lo enfrentaron. El nombre Pequeño Dragón ya no era apropiado, pues era más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Los llantos de los niños que habían perdido a sus padres resonaban por toda la aldea, e Irusia sabía que debía actuar rápido antes de que el desastre empeorara. Irusia escaneó la escena a su alrededor, atónito al ver personas enterradas bajo los escombros, hombres y mujeres muertos o heridos por todas partes. Se preguntó si todo esto era su culpa, porque no había tomado una decisión rápida antes. Tuvo la oportunidad de detenerlo todo, pero dudó, y ahora muchas personas estaban muertas y no pudo hacer nada para salvarlas. Lo único que Irusia podía hacer ahora era usar todo su poder para matar al gigantesco monstruo que estaba destruyendo la aldea. En el otro lado de la aldea, Mariel vio a Miria corriendo a casa para llevar todas las pociones curativas que pudiera cargar. Un grupo de hombres de la aldea llegó para informar a Mariel de lo que estaba ocurriendo en el centro de la aldea. Los ojos de Mariel se abrieron de par en par al escuchar que el pequeño dragón de piedra estaba causando una terrible destrucción en la aldea. Mientras tanto, Irusia y Gregory hacían todo lo posible por derrotar al enorme enemigo. Irusia intentó golpear al dragón, pero parecía no tener efecto. También cometió un gran error al no poder volar libremente como antes, pero aún así se lanzó imprudentemente al ataque. A medida que la batalla se volvía más intensa,
Irusia comenzó a darse cuenta de información importante sobre el pequeño dragón de piedra. Parecía que, a los ojos del dragón, no había mucha diferencia entre Gregory e Irusia. Ambos eran solo pequeñas molestias insignificantes a sus ojos. Esto hizo que Irusia se sintiera aliviado, ya que él y Gregory podían turnarse para atraer la atención del dragón y buscar formas de atacar cuando surgiera la oportunidad. El estruendo resonaba mientras continuaban luchando contra el gigantesco enemigo. Irusia usó sus garras venenosas para paralizar, mientras Gregory seguía atacando con su espada. Sin embargo, parecía que el enemigo era demasiado fuerte, ya que todos sus ataques no tenían efecto. Incluso las garras venenosas de Irusia no podían penetrar la dura piel del pequeño dragón de piedra. En ese momento, Irusia se quedó sin palabras. Si sus habilidades eran inefectivas, debía encontrar un punto débil en el cuerpo del dragón. Intentó atacar los dedos, el abdomen e incluso las articulaciones de las rodillas, pero nada funcionaba. El cuerpo del dragón era demasiado resistente y parecía que no había un punto que pudiera recibir más que un pequeño daño. Irusia ya había infligido daño de 2 dígitos cuando apuñaló la cabeza del dragón. Sin embargo, Irusia no podía atacar la cabeza del dragón de forma imprudente nuevamente, ya que su aliento era como un tornado, y no podía arriesgarse a ser succionado por la bestia. El dragón de piedra también se estaba preparando para soplar con fuerza, lo que destruiría todo a su alrededor. Gregory sufriría heridas fatales si recibía ese ataque. Por eso, Irusia pensaba en qué hacer a continuación, pero parecía incapaz de encontrar una estrategia, y estaba al borde de la desesperación. Justo entonces, un grupo de aldeanos apareció para ayudar en la batalla. Irusia y Gregory se sorprendieron al ver a todos uniendo fuerzas para derrotar al enemigo. Los aldeanos intentaron distraer al dragón de piedra por todos los medios, dando a Gregory la oportunidad de atacar. La batalla parecía convertirse en una lucha de números, con flechas volando continuamente hacia el dragón. Irusia vio esto como una gran oportunidad para lanzar su ataque. Comenzó soplando su aliento desde la distancia, apuntando directamente a la cabeza del enemigo, con la esperanza de recuperar la ventaja en la batalla. Irusia pensó que su ataque causaría algún daño, suficiente para distraer al dragón y evitar que mordiera o contraatacara de inmediato. Sin embargo, al revisar las estadísticas del dragón de piedra, se sorprendió al descubrir que su ataque apenas había causado daño. Para derrotar a esta gigantesca criatura, tendría que repetir el ataque al menos una docena de veces. Sin embargo, Irusia se dio cuenta de que solo les quedaban unas pocas flechas y que tanto su fuerza física como mental estaban al borde del agotamiento. No tenían suficiente poder de fuego para derrotar al monstruo. Mientras tanto, el esfuerzo de rescate también enfrentaba dificultades, dejando a Irusia preguntándose si debía seguir luchando o ayudar a los heridos atrapados bajo los escombros. Momentos después, cuando el grupo de aldeanos estuvo a punto de ser aplastado por la cola del dragón, Irusia logró salvarlos a tiempo. La situación de evacuación seguía siendo tensa y la batalla estaba lejos de terminar. El pequeño dragón de piedra decidió causar más bajas con un ataque fatal, destruyendo todo en un instante. Gregory quedó atrapado bajo una gran roca, mientras los demás luchaban por sobrevivir. Al ver esta escena, Irusia supo que, si las cosas continuaban así, Gregory moriría pronto. El dragón, tras lanzar un ataque mortal, perdió su orientación. Irusia pensó que este era el momento perfecto para evolucionar, pero al considerar las posibilidades de evolución, no se veía capaz de enfrentarse al pequeño dragón si volvía al nivel 1. Aunque tenía una oportunidad de ganar gracias a la habilidad venenosa de Jormungand, dado que el dragón no tenía resistencia al veneno, aún le preocupaban los cambios drásticos en su condición física. También pensó en utilizar la magia de recuperación del dragón, pero seguía dudando. Cuando la voz resonó nuevamente, diciéndole que huyera, Irusia aún dudaba, ya que no tenía intención de matar humanos. La voz siguió sugiriéndolo, pero esta vez Irusia ya no quería escucharla. Esto hizo que salvar la aldea fuera casi imposible. En ese momento Gregory ofreció una solución, aunque extraña. Si Irusia lo consumía, se volvería más fuerte sin necesidad de evolucionar. Gregory, desesperado, se ofreció como sacrificio para que Irusia recuperara su fuerza, con la esperanza de que pudiera derrotar al pequeño dragón de piedra. Irusia, aunque conmocionado por la inesperada oferta, finalmente aceptó. Después de devorar a Gregory, Irusia prometió no desperdiciar su sacrificio y asegurarse de que la aldea fuera salvada del monstruo de piedra.
Tras consumir la cabeza de Gregory, Irusia se transformó en un poderoso dragón de desastre gigante. Este dragón de desastre es conocido por bañarse en la sangre de sus presas y construir montañas de huesos como su lecho. Es la encarnación de la destrucción, con fuerza y habilidades de combate superiores. Aunque Irusia mismo estaba preocupado por su nueva y aterradora forma, sabía que ahora tenía una mayor posibilidad de derrotar al dragón de piedra. Sin embargo, el gran problema era que no quería que los aldeanos resultaran heridos o murieran en la batalla, especialmente cuando dos monstruos gigantes se enfrentaban entre sí. Como los aldeanos no podían evacuar por sí mismos, Irusia necesitaba encontrar una solución de inmediato. Al comenzar la batalla, Irusia trató de desviar los ataques lejos de la aldea para evitar daños. Ahora que casi era del mismo tamaño que el dragón de piedra, podía atacar fácilmente su rostro y causar más daño. Sin embargo, debido a su deseo de evitar causar más daño a la aldea, sus ataques seguían siendo limitados. Al final, la única solución fue atraer al dragón fuera del área poblada. Irusia empujó al pequeño dragón de piedra hacia el bosque, dando tiempo a los aldeanos para escapar. Cuando Miria y Mariel llegaron al lugar, un aldeano les contó que Gregory había estado con Irusia, pero que había sido decapitado, dejando a Miria atónita. Miria no podía creer que Irusia hubiera hecho eso a Gregory, hasta que vio el cuerpo sin cabeza de Gregory. La vida de Miria parecía haber sido completamente trastornada. Mientras Mariel atendía a los heridos, Miria seguía preocupada por el paradero de Irusia. Después de que Mariel utilizara sus poderes curativos, ordenó a los hombres del pueblo que cuidaran a los heridos y los evacuaran inmediatamente. Mariel elogió a Miria por traer rápidamente medicinas, pero entonces se dio cuenta de que Miria había desaparecido. Un aldeano informó que probablemente Miria había ido al bosque en busca de Irusia. Al oír esto, Mariel se preocupó mucho. Asignó a los aldeanos restantes la tarea de continuar con la evacuación y se apresuró al bosque con la esperanza de encontrar a Miria a tiempo. Mientras tanto, Miria corría por el bosque en busca de Irusia, que aún luchaba contra el dragón de piedra. Irusia seguía teniendo dificultades para luchar contra su enemigo, con sus puntos de vida restantes en 31,176, mientras que su oponente, el pequeño dragón de piedra, todavía tenía 240,260 seconds HP. Pero como no había aldeanos alrededor, Irusia decidió darlo todo en la batalla. Se lanzó hacia el dragón de piedra, golpeando repetidamente su rostro. Sin embargo, Irusia se arrepintió de inmediato, porque la cara del dragón de piedra era literalmente tan dura como una roca. Hubo un momento en el que pensó en retirarse y prolongar la batalla, pero al final decidió que debía aprovechar la ventaja al máximo. En lugar de rendirse, continuó contraatacando con vigor. Finalmente, Irusia se dio cuenta de que su hipótesis inicial era incorrecta. El punto débil del dragón de piedra no era su cara, sino su cuello. Este descubrimiento le dio de inmediato la ventaja en la batalla. Con unos cuantos golpes bien colocados, derrotó con éxito al monstruo. Como resultado, ganó 384 puntos de experiencia y alcanzó el nivel 19. A pesar de la victoria, Irusia seguía sintiendo remordimientos al pensar en Gregory. No podía creer que una de las pocas personas en las que realmente confiaba ahora estuviera muerta. Todo por salvar la aldea. Mientras tanto, Miria finalmente había llegado al lugar donde estaba Irusia. Se quedó impactada al ver que Irusia había tomado una nueva forma, completamente diferente a la anterior. Miria poco a poco se dio cuenta de que Irusia podría haber evolucionado nuevamente para derrotar al pequeño dragón de piedra. Sin embargo, no podía olvidar a Gregory. Cuando mencionó su nombre, ambos se quedaron en silencio. Irusia no sabía cómo explicarse, porque, de cualquier forma que se mirara, la verdad era que él había matado a Gregory. En ese momento, Mariel apareció y atacó a Irusia. Cuando Miria explicó que Irusia era el dragón del que había hablado, Mariel no podía creer que el pequeño dragón de antes se hubiera convertido en una gigantesca máquina de destrucción. Aunque Miria trató de explicar, Mariel seguía creyendo que los dragones de desastre como Irusia estaban malditos y debían evitarse debido a su naturaleza violenta. Sin embargo, Miria, con su determinación, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a Irusia a cualquier costo. Al darse cuenta de la situación, Irusia tomó la decisión de dejar sola a Miria. Sabía que era la única forma de asegurarse de que ella no se viera arrastrada al peligro por sus nuevos poderes violentos.
Miria no pudo encontrar a Irusia en el bosque. Irusia decidió actuar como si estuviera enfurecido para rechazarla por completo. Después de una demostración imprudente, Irusia voló hacia el cielo, dejando a Miria incrédula, preguntándose si había cambiado por completo. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, un hombre con un tercer ojo estaba feliz y asombrado de ver que Irusia había derrotado al pequeño dragón de piedra. Pensó que ahora era el momento adecuado para visitar personalmente la aldea. Mientras Irusia abandonaba la aldea, se topó accidentalmente con una flor silvestre llamada Irusia, en el mismo acantilado donde había luchado contra la araña venenosa en el episodio anterior. La flor Irusia es hermosa, con pétalos rojos sobre un fondo blanco, y es muy popular como regalo. Se dice que esta flor solo florece en lugares donde habitan monstruos, lo que la hace aún más valiosa. En el lenguaje de las flores, Irusia simboliza el coraje, el heroísmo o la valentía. Mientras Irusia reflexionaba sobre este significado, recordó las palabras de Gregory y se dio cuenta de que tal vez ese nombre realmente le quedaba bien. Esto lo hizo sentir que, para muchas personas, él podría ser solo un simple monstruo. Pensando en Gregory, se culpó a sí mismo por todo, pensando que si no hubiera dudado en matar a Deus, Gregory podría seguir vivo. Ahora, con el nombre Irusia, todo parecía encajar. Pero lo más importante era que la mente maestra detrás del ataque a la aldea seguía libre. Aunque su conexión con la aldea se había roto, Irusia estaba decidido a cumplir su promesa a Gregory a toda costa. Mientras pensaba, un pequeño ruido resonó en algún lugar del bosque, y sintió una presencia. La lagartija negra emergió lentamente de entre los arbustos. Parecía que la lagartija había estado buscando a Irusia todo este tiempo. Irusia le agradece por mantener a los lobos Mahar a una distancia segura. También quiere agradecer a los monos de cara roja, ya que contribuyeron mucho a salvar la aldea. Sin embargo, el mayor problema ahora son sus escamas de dragón, ya que, si permanece demasiado tiempo, su maldición afectará a sus amigos. Irusia no tiene más remedio que despedirse de ellos. Pero como no sabe la forma adecuada de hacerlo, decide preocuparse por ello más tarde. Mientras tanto, en la aldea, Miria seguía devastada por lo que había sucedido y sorprendida por la forma en que Irusia la había tratado. Aunque quería entender mejor la situación, Mariel decidió darle más tiempo para calmarse. Mariel estaba preocupada por el estado de las piedras protectoras mágicas de la aldea. Se preguntaba si la barrera antimonstrua seguía funcionando correctamente. Si estaba gravemente dañada, la aldea podría verse obligada a ser abandonada por completo. Aunque era peligroso entrar al bosque sola, Mariel sintió la necesidad de verificar el estado de las piedras protectoras. Por ello, usó su magia de sigilo para evitar ser detectada, incluso por los monstruos. Mientras tanto, Irusia estaba teniendo dificultades para moverse a través de la densa vegetación debido a su enorme tamaño actual. No podía dejar atrás a las personas que estaban controlando a Deus y los lobos Mahar. Irusia ahora tenía una nueva misión: encontrar al cerebro detrás de todo. Tenía una idea general de dónde buscar, y si estaba en lo correcto, solo una cosa venía a su mente: una criatura aterradora y extraña, un limo espectral con el que se había encontrado antes. Irusia recordó haber visto a esta criatura unos días antes del ataque. Así que trató de ocultarse tras los árboles para vigilar. Aunque no quería arrastrar a la lagartija negra a la pelea, la idea de que su veneno especial podría ser su carta ganadora lo hizo reconsiderar. De repente, Irusia sintió una presencia cerca de él. Estaba alerta, listo para cualquier cosa que pudiera suceder. Se sorprendió al ver a dos niños aparecer ante él. Recordó que Miria le había dicho que buscaba a los gemelos desaparecidos, por lo que estos podrían ser ellos. Sin embargo, algo estaba mal, porque Irusia solo podía detectar una presencia, aunque había dos niños frente a él. Momentos después, los dos niños se transformaron en una criatura parecida a un limo. Y así, la persona que Irusia había estado esperando finalmente apareció. Cuando usó su habilidad de análisis, no podía creer lo que veían sus ojos. Aunque las habilidades de la criatura estaban desordenadas, la cantidad era inimaginable. El limo, con una sonrisa aterradora en su rostro, dijo que no quería que ninguna otra criatura tuviera el privilegio de escuchar la voz de Dios. También reveló su plan de matar a todos los aldeanos y recolectar sus cadáveres. La verdad fue revelada. El limo había estado recolectando habilidades de los cuerpos que había tomado. Dándose cuenta de que si dejaba escapar a esta criatura,
todo se saldría de control. Irusia atacó de inmediato. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba en grandes problemas. Por más que atacara, el limo no sufría daño alguno debido a su extremadamente rápida capacidad de regeneración. La batalla apenas había comenzado, y Irusia entendió que solo se volvería más intensa a partir de ese momento. En este punto, se reveló que la criatura era un limo monstruoso de color azul oscuro distintivo. Debido a su baja fuerza e inteligencia, generalmente cazaba los restos de otras criaturas. Los limos de alto nivel eran raros, pero este monstruo tenía una ventaja formidable: la capacidad de robar habilidades e incluso absorber los requisitos para convertirse en rey demonio. Para derrotar a esta criatura, Irusia necesitaba ser muy preciso en sus ataques, pero no era tarea fácil. Los movimientos del limo eran demasiado irregulares, lo que hacía imposible predecirlos. Irusia decidió usar una de sus nuevas habilidades, Corte de Viento. Sin embargo, a pesar de ser un ataque mortal, el limo no sufrió daño alguno. Incluso contraatacó con un golpe crítico que había robado de Dous. La situación empeoró aún más para Irusia, ya que su MP seguía disminuyendo, mientras que su oponente tenía la habilidad de recuperar MP automáticamente. En este punto, Irusia se vio obligado a cambiar a habilidades de artes marciales que consumían menos MP. Utilizó algunas de las habilidades que había usado antes, pero el panel de notificaciones seguía mostrando que no tenían efecto sobre el limo. Irusia puso toda su fuerza en un solo ataque. Aunque sabía que el limo era difícil de manejar, creía que un golpe crítico sería suficiente para derrotarlo, incluso si tenía que esforzarse al máximo. Con determinación inquebrantable, Irusia cargó hacia el enemigo una vez más. El limo no entendía por qué Irusia seguía teniendo tanta motivación, aunque le había dicho que todos los esfuerzos eran inútiles. El limo pensó que Irusia parecía tonto por intentarlo tanto, pero a pesar de todo, Irusia se negó a rendirse. Lo agarró y voló alto, usando la habilidad Gota Estelar para atacar desde el cielo. Sin embargo, el limo aún tenía un último truco bajo la manga, usando una telaraña para salvarse de una caída fatal. A estas alturas, Irusia estaba casi exhausto y a punto de colapsar. Mientras el limo hablaba para distraerlo, la lagartija negra se acercó sigilosamente por detrás y roció algo de veneno sobre el limo. Pero antes de que las cosas empeoraran para el limo, este tomó a la lagartija como rehén, con la esperanza de intercambiarla por el antídoto. La situación se agravó cuando el limo encarceló a la lagartija en una especie de prisión creada con su habilidad única. Mientras tanto, Mariel, que acababa de reparar la piedra protectora, estaba en camino de regreso a la aldea. Al escuchar el fuerte ruido de la batalla entre el limo e Irusia, decidió ir a verificar la situación. Aunque inicialmente tenía miedo de verse atrapada en la batalla, finalmente decidió investigar para verificar algunas cosas. De vuelta con Irusia, se sintió confundido al darse cuenta de que todo se había vuelto sospechosamente silencioso. El limo y la lagartija negra parecían haber desaparecido. Irusia rápidamente se dio cuenta de que el limo había creado algo para rodearse a sí mismo y a la lagartija, con la intención de matarla. Irusia entendió que si no actuaba de inmediato, la lagartija podría morir asfixiada. Mientras se apresuraba a salvarla, los lobos Mahar seguían atacando, pero con todas sus fuerzas los derrotó. Golpeó la roca que el limo había creado, con la esperanza de liberar a la lagartija negra, pero el golpe rompió sus huesos porque la roca era demasiado dura. Irusia se dio cuenta de que la roca era una habilidad del slime, que aumentaba su defensa, pero hacía que la persona atrapada no pudiera moverse. Esto era muy malo, porque el lagarto negro podría morir asfixiado en cualquier momento. Irusia intentó calmarse, aunque se estaba impacientando. Pensó en usar la habilidad Gota Estelar para destruir todo, pero se dio cuenta de que también dañaría al lagarto negro, por lo que no la usó. Sin embargo, notó que la velocidad de recuperación del slime había disminuido, mostrando que tenía una oportunidad de lidiar con él de la misma manera en que había derrotado al pequeño dragón de piedra. Irusia siguió golpeando la dura barrera, y finalmente logró salvar al lagarto negro del peligro. Después de salvar al lagarto negro, Irusia tenía la intención de llevarla a un lugar seguro, pero el slime aún no había sido derrotado. Parecía que el veneno en el cuerpo del slime había sido desintoxicado. Resultó que el slime se había desintoxicado al robar las habilidades del lagarto negro.
Irusia se dio cuenta de que su hipótesis anterior, de que el slime solo podía robar habilidades de cadáveres, era incorrecta. Podía robar habilidades de criaturas vivas. Ahora que el slime se ha vuelto más fuerte que antes, Irusia tiene dificultades en la batalla. Pero aún no se ha rendido. Aunque las cosas empeoran, está decidido a hacer todo lo posible para destruir al odioso slime. El slime entonces revela que no puede aceptar la existencia de alguien que pueda escuchar la voz de Dios. No quiere a nadie como él, y hasta pregunta a la voz por qué existe alguien como Irusia. El slime recuerda haber conocido a Irusia en el bosque. Incapaz de creer que un posible candidato spoiler parecería tan asustado al huir con el rabo entre las piernas. Esto ofende al slime en muchos niveles, haciéndolo decidido a convertirse en el más fuerte y destruir a Irusia a toda costa. Aunque Irusia no tenía idea de lo que había hablado con Dios, el slime afirmó que todos sus recuerdos y poderes le pertenecían. La batalla comenzó de nuevo. Los lobos Mahar se lanzaron sobre Irusia con la intención de acabar con él de inmediato. Pero Irusia bloqueó fácilmente su ataque. Cuando las cosas parecían ir a su favor, el slime no se detuvo y lanzó un golpe que distrajo a Irusia. El slime envolvió su cuerpo alrededor del brazo de Irusia, drenando rápidamente su energía. Al ver que la situación empeoraba, Irusia sabía que tenía que encontrar una forma de derrotar a esta criatura malvada, sin importar el costo. Sin otra opción, estaba listo para sacrificarse para salvar la aldea y al lagarto negro. Se elevó hacia el cielo, llevando al slime con él hacia el acantilado, donde una vez luchó contra la araña venenosa. Debajo del acantilado hay un río caudaloso. Cualquiera que caiga en él seguramente morirá, sin importar cuán fuerte sea. El slime no podía creer que Irusia se atreviera a hacer un sacrificio tan noble. Le suplicó a Irusia que lo reconsiderara, incluso prometiendo no atacar más la aldea si le perdonaba la vida. Pero Irusia ya había tomado su decisión, y nada podía cambiar eso. En los momentos finales, el slime siguió suplicando, pero Irusia se mantuvo firme. Los dos saltaron al río caudaloso, matando al slime al instante. Resultó que el slime era en realidad el candidato spoiler, no Irusia. El río caudaloso arrastró el cuerpo de Irusia. El lagarto negro estaba de pie en el acantilado, luciendo extremadamente preocupado mientras miraba hacia abajo. Mientras tanto, en la aldea, llegaron la milicia y Juno junto con los miembros del gremio. Todos quedaron impactados al ver la horrible devastación de la aldea. En otro rincón, Miria aún estaba atormentada por el comportamiento de Irusia. Sabía que todo era un acto, pero aún estaba conmocionada. Melutia fue a preguntarle a Miria qué había pasado, y Miria respondió que todo era culpa de Irusia. Cuando apareció Mariel, pidió a todos que fueran a su mansión para una reunión, diciendo específicamente que quería hablar con Miria a solas. Cuando llegaron a la mansión, Mariel atendió rápidamente las heridas de los aventureros, una por una. Después de un rato, todos comenzaron a discutir lo que había pasado. Los aventureros no podían creer que una batalla entre varios monstruos de rango B hubiera tenido lugar en la aldea, pero al ver la magnitud de la destrucción, la verdad era difícil de negar. Melutia se disculpó francamente por no haber podido ayudar en este evento, porque nunca pensó que algo así sucedería. Dijo que si hubieran estado allí, podrían haber minimizado los daños. Mariel tranquilizó a todos diciendo que estaba bien, ya que el grupo de Melutia fue contratado para investigar a las personas desaparecidas, no para proteger la aldea. Cuando la conversación giró hacia Irusia, un miembro del gremio sugirió informar del incidente al gremio para solicitar un equipo de exterminación de monstruos. Sin embargo, Miria les pidió de inmediato que lo pospusieran, temiendo que sucedieran cosas malas a Irusia si no lo hacían. Miria explicó que Irusia fue la razón principal por la que la aldea solo tuvo 6 muertes, a pesar de la gran destrucción. Todo fue gracias a la ayuda de Irusia en la protección de la aldea. Al escuchar esto, Melutia se sintió extremadamente interesada y decidió pausar su informe para aprender más sobre Irusia, ya que a ella misma le interesaba mucho explorar criaturas, especialmente la posibilidad de que un dragón malvado se volviera amigable. También enfatizó que, al igual que los humanos, los monstruos también son diversos y tienen diferentes potenciales de desarrollo. Melutia entonces propuso vender el cadáver y las escamas del pequeño dragón de piedra, para que la aldea pudiera tener más dinero para las reparaciones necesarias. Aprovechando esta oportunidad, Mariel le pidió a Melutia un favor,
llevar a Miria a un lugar seguro y lejos de la aldea, ya que temía que Miria volviera a adentrarse en el bosque para buscar a Irusia. En cuanto a Miria, estaba desconsolada por no haber podido agradecer a Irusia. Mientras tanto, quizá te preguntes dónde está Irusia. Resulta que fue arrastrado por la corriente y terminó en un extraño mar de arena. Ahora, Irusia se pregunta cómo terminó en un desierto tan extraño. Todo lo que recuerda es que se hundió en el fondo del río, pero de alguna manera terminó en este lugar extraño. Cuando revisó sus estadísticas, descubrió que había derrotado con éxito al slime y recibido nuevos puntos de experiencia. Ahora, todo lo que Irusia necesitaba era encontrar el camino de regreso al bosque. Sin embargo, al mirar a su alrededor, todo lo que podía ver era un campo interminable de arena. Parecía que estaba una vez más solo. Dada la situación, Irusia decidió mantenerse ocupado buscando algo que hacer y aprovechar las escamas de dragón que aún le quedaban. Irusia seguía siendo un dragón maldito, y cuando regresara al bosque, su objetivo actual era seguir evolucionando ganando más puntos de experiencia. Sin embargo, al mirar a su alrededor, lo único que vio fue una vasta extensión de arena. Y a lo lejos, un pequeño conejo adorable. Cuando Irusia revisó las estadísticas del conejo, se dio cuenta de que no le proporcionaría mucha experiencia. Y como era tan adorable, decidió no matarlo. De repente, un escorpión saltó de la arena, sorprendiendo a Irusia al darse cuenta de que la pequeña criatura adorable en realidad era bastante despiadada. Después de devorar al escorpión, el conejo no se detuvo. Irusia decidió echar una mano, clavando sus garras en la arena y revelando un mar de escorpiones para que el conejo se deleitara. Mientras Irusia continuaba buscando comida, pronto notó que el conejo se había encariñado con él y ahora lo seguía a todas partes. En ese momento, apareció un monstruo de arena conocido como Narpanther. Parecía pequeño desde la distancia, pero a medida que se acercaba, Irusia se sorprendió por su inmenso tamaño. Afortunadamente, lograron escapar del peligroso encuentro. Mientras tanto, en otro lugar del desierto, en la ciudad de arena, un hombre conocido por todos como el Gran Héroe caminaba por la ciudad de arena, y ese héroe no era otro que Irusia. Ahora es solo cuestión de tiempo antes de que sepamos más sobre este gran héroe.